De la ciudad, seguimos en la pinta de los de menos y bueno, con Darío del Arco nos metemos en el análisis de lo que es esta acción gremial de 36 horas. Acción gremial, claro, que empezó ayer a las 12 del mediodía con el acompañamiento de los jubilados en la plaza de los dos congresos. A ver, fuentes vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación hablaron de unas 7.000 personas. Los organizadores llevaron la cifra a entre 10.000 y 12.000. Yo lo catalogaría como una módica movilización, teniendo en cuenta que se paralizaron las actividades justamente para permitir que quienes salían de los bancos fuesen a la manifestación, que se unieran los jubilados, algunos universitarios. Bueno, esa fue la representación que hubo. No estuvo en pleno el directorio de la CGT, eso marcó y dejó claro cuáles son las internas que se están jugando ahí, aunque descomprimió y mucho, y a la vez desconcertó, una declaración que hizo Héctor Daer, uno de los 3 triunviros que conduce la CGT actualmente, que dijo que él no va a ir por una nueva reelección cuando se hagan elecciones en noviembre próximo. Es más, algunos especulan que hasta podría dejar su cargo antes que termine su mandato. Con este telón de fondo que tiene que ver justamente con las divisiones entre dialoguistas y los duros, por decirlo de alguna manera, aquellos que impulsaron en definitiva la medida de fuerza. Los Clint Eastwood. Sí, los que dijeron, bueno, estuvieron todos, estuvieron los barras, estuvieron los hinchas, estuvieron los universitarios y la CGT estuvo ausente en esto que tiene que ver con la marcha de los jubilados, con la defensa, lógicamente, de lo que tiene que ver con el derecho a manifestar, que no hicimos nada por Pablo Grillo, el fotógrafo que fue, de alguna manera, que fue baleado con una bomba de gas lacrimógeno por las fuerzas que realizaban el operativo. Bueno, y así fue el resultado. Empezaron ayer, acompañaron a los jubilados, no escucharon siquiera los discursos de los jubilados que lo hicieron desde una camioneta, se retiraron rápido, hubo poca dirigencia de peso. Veíamos en la foto que compartíamos anteriormente en el wall a Héctor Daer, que es uno de los hombres de la sanidad que conduce la CGT, a su hermano, Rodolfo Daer, que es de la alimentación. Veíamos a Rodríguez, Andrés Rodríguez, también veíamos a Sergio Romero de UBA, pero bueno, si uno se pregunta por Lingeri, si uno se pregunta por Cavalieri, si uno se pregunta por Gerardo Martínez de la UOCRA, que mandó gente pero no estuvo, bueno, todo esto reflejó parte de la interna y el malestar que hay en la CGT. Una CGT que cuando vienen los procesos electorales empiezan a generarse movimientos y ruidos y algunas veces hasta por una cuestión estratégica terminan dividiéndose y aparece una CGT, la CGT Azopardo, la CGT de los argentinos, una forma estratégica de ver cómo cuelan en espacios o listas de candidatos para las elecciones venideras y con quién se van realineando desde el punto de vista político. Hoy el paro es lo que estamos viendo por el momento. Yo salí muy temprano en función de que habitualmente en la 197, 202 de la Panamericana hay piquetes, perdón, en la autopista Panamericana, altura 202, 197, realizan piquetes, sobre todo los sectores de izquierda. Por eso salí muy temprano, pude ver poco la ciudad casi no estaba en movimiento cuando siempre llegué. Siempre dando una mano a la izquierda, ¿no? Sí, para que las cosas funcionen. Exactamente. No había ningún dispositivo de seguridad hasta esa hora, insisto, eran las 5:30 de la mañana. Tampoco se vio demasiada presencia policial aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los colectivos, como lo reflejaban recién, lo reflejaba Bruno y también Alan, pero rápidamente salió Andrés Rodríguez a decir a las 9 menos cuarto que el paro es un éxito, más allá de la decisión de la UTA de circular con sus colectivos. Hay que ver, gente había poca, hay que ver cuál es el resultado que comunica. Obviamente siempre es muy parcial. La CGT que dará una conferencia a las 4 de la tarde para hacer una suerte de evaluación. Ayer, hablando de lo que es el paro de hoy, en las estaciones de trenes y en muchos andenes también se reutilizó una estrategia que se había convertido en algo nuevo en las últimas marchas de los jubilados, que tiene que ver con esta modalidad, los parlantes y los dichos de las empresas del gobierno. A ver. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134.
Esto que tiene que ver con un aviso, pero que también tiene que ver con una propaganda del gobierno, ataque a la República, la casta sindical, que es como le gusta llamar a los dirigentes denominados vulgarmente gordos por su poder y su peso específico en los gremios al gobierno. Bueno, ayer la mayoría de las estaciones se reproducía justamente esto, y uno de los que hablaba, dando su impresión de lo que iba a ser el paro de hoy, era el vocero presidencial Manuel Adorni, un hombre que cada vez va a tener mayor exposición, no solo como vocero. Recordemos que también es candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 18. Esto decía Adorni. Bueno, en principio, digamos, insultan la inteligencia de buena parte de los argentinos, ¿no? Son casi, te diría, unos irrespetuosos con la inteligencia de los argentinos, porque lo cierto es que, primero, si hablan de poder adquisitivo, nadie destrozó tanto el poder adquisitivo como lo hizo Alberto Fernández, a quien no le hicieron un solo paro. Ni hablar cuando hablo de inflación, digamos, cuando vos ves que los números de inflación de 4 dígitos con el que terminó Alberto Fernández, más del 1000%, y nadie movió un dedo. No sé si estuvieron dormidos 4 años, no sé qué les pasó, si se olvidaron de leer los diarios durante esos 4 años. Este es el tercer paro. Un tercer paro que la gente rechaza, aborrece y confirma lo que detesta el sindicalismo argentino la gente, porque le van a complicar. Un Adorni que antes había puesto un tuit haciendo referencia también a esta medida de fuerza, una medida de fuerza que está siendo evaluada en los distintos despachos de la Casa Rosada, según me lo comentaban en este momento. Lógicamente coinciden y confluyen muchos ministros para evaluar qué es lo que está pasando justamente en la calle desde distintos puntos, lo que tiene que ver con la presencia o no de la gente, la circulación de los colectivos y también básicamente la cuestión de la seguridad. Así que esta es el tercer paro general al gobierno de Javier Milei a los 487 días de mandato. A ver, también Darío, puede servir de coartada, pero no deja de ser real, y realmente es un dato verídico que los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández, entre ASPO y DISPO, no tenía una razón de ser responder con alguna medida gremial a lo que estaba ocurriendo. Digo, esto es real y verídico. Si la economía... Después vamos a ver con el diario del lunes si el ASPO se extendió más de lo necesario, si el DISPO, pero el 2020, y yo me atrevería a decir un 80% de 2021, y una respuesta gremial. Y después, bueno, el gremialismo con el sino político que encabezaba Alberto Fernández y Cristina Fernández, bueno, era el mismo, por lo que, bueno, también dale, te ayudo. La CGT a Macri el primer año también lo apoyó. Sí. Lo apoyó. Que no te haga una medida, es decir, te estoy acompañando en este primer año, dale, vamos, te acompañamos. Después vemos. Digo, sí. En ese caso habría que circunscribir que en una de esas, la CGT, una queja en 2022, 2023 podría haber realizado. Sí, motivos los hubo. A ver, mucha gente que tiene el tatuaje emocional del peronismo en la piel, en Qatar, alentando la selección. Con 5.000, 6.000, 7.000 dólares del chiste porque me voy a ver contra Croacia. Entonces, con tu guita sé lo que quieras. No me vengas a decir a mí que soy un gorila recalcitrante cuando voy a Qatar, y cuando vas vos es el fruto de tu esfuerzo. Es una opinión propia esta, ¿eh? Sí, Nacho. No hace falta que me digan que están de acuerdo. No, y solamente 2 segundos para cerrar. Más allá de lo que estamos comentando, habrá que ver cuál es el cierre, la percepción y el pulso, la ciudad también a través de nuestros móviles, de cómo ha sido la movilización de la gente, porque más allá de lo que uno puede relatar objetivamente y los datos que puede dar sobre el paro, hay gente que efectivamente, no está a favor del sindicalismo, repudia muchas veces el accionar de la dirigencia sindical argentina, pero reconoce que hay cosas que todavía siguen estando mal.
la inflación bajó, pero este mes la carne aumentó el 7% en el mostrador, el pollo aumentó el 15% y los alimentos y bebidas, que es lo que marca el bolsillo de muchas familias también muchas veces, tuvieron un incremento casi del 5%. Por eso, motivos, hay gente que lo tiene, no es un acompañamiento al sindicalismo, básicamente los que no han ido a trabajar, más allá de lo que puede ser una pertenencia a algún partido político, no, es decirle al gobierno, mirá, todo bien, la motosierra, me gusta esto que hiciste, pero para nosotros no vino nada todavía, o vino muy poquito, porque el poder adquisitivo, si bien se va recuperando en dosis homeopáticas, no ha alcanzado a recuperar lo que el laburante ha perdido durante los últimos años, ¿no? Sin duda. Esto es como puertas adentro. La CGT debiera decir, che, me parece que en una de esas la gente no siente que nosotros los estemos representando bien. O en una de esas, che, si llamamos nosotros y hay gente que lo va a pensar 2 veces. Me parece que es eso, no que el reclamo no existe. Por supuesto. Bueno, era para hablar. Tráenos 2 cafés, 2 más, 2 cortetos. Quédate, dale. ¿Qué te van a decir? No tenemos nada que hacer. Bueno, Laura, factor fundamental para que nos vaya contando. A ver, de la información que nos dé Laura, vamos a poder trazar lineamientos de si el paro es eficaz y si tiene adhesión y si tiene